María María y Benito, que nos acompaña. Muchísimas gracias, Gracias por ti, por venir, por la peli, por acompañarnos, y más bien dejamos un poquito abierta la discusión, ¿no? Para plantear preguntas, ¿no? Sobre la película, qué les pareció, qué les pareció, qué sintieron, qué les hizo pensar sobre esta relación, y sobre todo en una situación tan específica como la pandemia, ¿no? Entonces, de alguna manera conecta con esa sensación de soledad. Bueno, fue mi sensación cuando la vi, ¿no? A mí me tocó exclusivamente estar yo solo en el departamento, se vació el edificio, pues solamente era yo en todo el edificio, ¿no? Entonces era una sensación de soledad interesante, o sea, rica, no había ruido, pero hay un periodo en el que dices, bueno, oye, y ese, el contacto, ¿a qué hora empieza? ¿No? Entonces, no sé, ¿es un trabajo que empezaste a hacer con Paula, o se unió Paula Markovich, quien es parte de la co-guionista? Sí, ¿no? Entonces, el proceso de guión estuve como sola muchos años escribiendo el guión, y cuando conseguimos el financiamiento para filmar la película, invité a Paula para hacer una última versión juntas, y después de tener esa versión llegó la pandemia y teníamos planeado filmar en septiembre del 2020. Con la pandemia pues postergamos ese rodaje, y en estos meses de espera de ver cuándo podía arrancar a filmar, empecé a ver lo que se estaba dando con la pandemia, ¿no? Cómo se estaba exacerbando las soledades, esta como solidaridad que empezó a nacer entre vecinos, estas burbujas que se creaban. Y bueno, también el personaje de Felipe, al ser un adulto mayor, durante la pandemia era justo esta parte de la población de mayor riesgo, ¿no? Entonces hice el ejercicio de adaptar el guión que ya existía, que ya era esa historia básicamente, en un contexto pandémico, y me pareció que el contexto de la pandemia le daba más fuerza a todas las problemáticas ya planteadas en el guión, y decidí hacerlo en este contexto pandémico. Las hace un poquito más claras, ¿no? O sea, digamos, si estuviera, digamos, no es la película, pero si estuviera en un contexto como dentro de lo normal, tendrían que interactuar la soledad afuera, ¿no? Claro, ¿no? Y aquí había que eso ya es muy a puerta cerrada, sí. Exactamente, y eso le da como una riqueza también a la película. Sobre todo es una película que pide como estar atente, ¿no? Porque, digamos, estos espacios de silencio que nos era natural en la pandemia, pero digamos, aquí como que la película te pide que te adentres, y la manera en la que está planteada, pues digamos, uno convive ese silencio y esa soledad, ¿no? Digamos, es una de las cosas que más me gusta de la película. Pero bueno, yo soy así, porque yo todo el tiempo estoy más bien en ese sentido. Pero más bien me gustaría soltar la conversación hacia allá, ¿no? Sobre cómo pensaron la película, qué sintieron, ¿no? Es una pregunta, pues justo por eso nos acompaña también, ¿no? Como para enriquecer la conversación. Cada vez que podemos tener a la realizadora o al realizador en la sala, pues también la experiencia cinematográfica crece, ¿no? No solamente la película, sino todo eso que vimos, podemos entenderlo un poco mejor. Claro, ¿no? claro. ¿no? Sí. Entonces, más bien, abrir, ¿no? El debate. Exacto. Compañero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi inquietud es si es una experiencia observada o es una idea que se formó por lo de la pandemia. Sí, es una experiencia observada, ¿no? O sea, esta historia ya existía antes de la pandemia. El personaje de Emilia nació de mujeres a mi alrededor que estaban en este momento de su vida, llegando a sus 40, 42 años, siendo solteras y con un deseo de matar. Y pues al no tener pareja, estaban empezando pues a investigar justamente las posibilidades de maternidad asistida. Tengo amigas que lo han logrado a través de esa vía.
Entonces, bueno, pues me pareció interesante, ¿no? Como la política en una mujer, porque siento que vamos cada vez más hacia allá, ¿no? O sea, como que ahora las mujeres optan por tener una carrera y pues desarrollar una carrera, volverse independiente, ¿no? y exitosa y realizada en su profesión, pues es algo que toma un tiempo y se nos va a los 20, los 30 y ya a los 40 cuando ya estamos como asentadas en nuestra vida pues, laboral, la experiencia profesional y todo, pues es cuando puede llegar a surgir ese deseo, pero pues es también justo cuando nuestro cuerpo nos empieza a decir que ya tal vez es demasiado tarde, ¿no? Y algo que me interesa en la película es que los dos personajes están en el límite del tiempo, ¿no? Está esa problemática presente. Ella está pues al límite de su vida fértil y Felipe está al límite de su edad, ¿no? Entonces como que los dos están encerrados en esos cuerpos que les empiezan a crear barreras, ¿no? Para lograr lo que quieren, ¿no? Y pues bueno, y el tema y la idea de meter la pandemia en la historia, pues fue una observación, porque estaba casi a punto de filmar cuando llegó la pandemia, entonces se detuvo de los planes de rodaje y fue en la observación de lo que pasaba en la pandemia, pues, o sea, lo que leía en las noticias y tal, me hacía mucho eco a la historia que ya tenía escrita. Entonces dije, bueno, pues a ver, igual lo adapto y retrato este momento histórico que estamos viviendo. Y me pareció que acotar todo el mundo social que ella tenía y meter ese contexto pandémico le daba más fuerza a la historia y a las problemáticas de los personajes. Gracias. ¿Alguien más? Sí, sin miedo. Sí. Yo quería saber como si tuviste algún referente en específico para las acciones de Felipe o las actividades que hacía Felipe. Esa es una. Y otra, si el ajolote tiene algún significado, no sé, en específico con esto de cuidarlo, ¿no? Porque ella como que es muy maternal y siempre cuida, no sé. Para mí era importante retratar los gestos cotidianos de los personajes, ¿no? Y estos gestos que tenemos todos, ¿no? Que son gestos que repetimos en nuestra rutina, en la casa, en el aseo, en prepararnos alimentos, ¿no? Entonces quería retratar muy bien estos gestos cotidianos de los personajes y un poco el tedio de la rutina. Con el personaje de Felipe la anécdota es que el actor, Enrique Baruel, es un actor natural, no es actor profesional, no había actuado nunca en una película, no había nunca pisado un set en su vida. Y me fue difícil encontrar un actor profesional de esta edad para interpretar este papel, se me fueron acotando las opciones y un día en un restaurante vi a Enrique, me recordó al personaje de Felipe, entonces lo abordé. Le pregunté si le interesaría actuar en una película y intercambiamos teléfonos y tiempo después lo contacté y bueno, hicimos pruebas y decidí pues darle la oportunidad, ¿no? de darle vida a este personaje. Entonces fue un trabajo de muchos ensayos y mucho diálogo con Sofía Alexander Katz, que es quien interpreta a Emilia, que es una actriz profesional, con Enrique. Y entre las dos, pues guiarlo y hacerlo entender que esperaba yo del personaje, porque además el personaje de Felipe es lo opuesto a lo que él es en su vida, ¿no? O sea, por lo general, los cineastas que usan actores naturales en sus películas es porque ese actor es muy cercano a su personaje, ¿no? Entonces pues deciden ir por un actor natural, pero aquí no, aquí era totalmente lo contrario, entonces realmente tuvo que meterse en la piel de alguien más. Y bueno, justo regresando a los gestos, yo tenía algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, tenía la idea de que él pelara una naranja en espiral, porque es
algo que siempre, ¿no? Y él me dijo, pues yo no sé hacer muy bien esto, pero pelo muy bien las tunas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cambiamos por una tuna, ¿no? O sea, como cositas así que él decía, yo en mi cotidianidad, más bien, el café lo hago así, bueno, pues hazlo como tú, ¿no? Por ejemplo, él no usaba una cafetera italiana, entonces me dijo, préstame una cafetera que vaya practicando para adueñarme de los gestos del personaje. Y bueno, y los ajolotes, sí, claro, tiene un significado. Bueno, el personaje Emilia era bióloga y tomé la decisión de que su investigación fuera con los ajolotes porque me parecía que el ajolote hacía mucho eco a los personajes, ¿no? El ajolote es un animal que tiene una capacidad de autorregenerarse. Entonces pues me hacía eco con la temática de Emilia, la problemática de que su cuerpo no le permite embarazarse, ¿no? También en la mitología mexicana representa la eternidad, entonces bueno, eso me hacía eco con Felipe, que está llegando justo al final de su vida. Y también, bueno, pues es un animal en peligro de extinción, entonces me parecía lindo darle esta proyección a este animal que no es tan conocido, ¿no? Y bueno, y además que es muy estético, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de conexión crees que tienes con la película? Y al finalizarla, ¿qué crees que te haya dejado la película a ti y tú qué crees que le hayas dejado a la película? Pues, o sea, siento que la película aborda temas que todos nos cuestionamos o, bueno, sí que todos como seres humanos nos cuestionamos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Creo que todos en algún momento pensamos en la maternidad, paternidad, ¿no? Nos cuestionamos si queremos ser padres o madres, y aunque la decisión sea un no, es un momento donde se plantea, ¿no? Uno se lo cuestiona. También pues la muerte es un tema presente en nuestras vidas, obviamente. Más allá de cuestionarse su propia muerte, a lo mejor la experiencia de vivir y sentir la muerte de seres cercanos, ¿no? Y también la soledad, me parece que la soledad es algo que toca todas las personas, de todas las generaciones, de todos los medios sociales, y en nuestra sociedad siento que es un mal cada vez más presente, ¿no? En una sociedad donde nos estamos volviendo cada vez más una sociedad individualista y donde pareciera que estamos más interconectados por las tecnologías, ¿no? Y las redes sociales y todo, pero al contrario, me parece que esto, en vez de conectarnos más con el mundo, nos aísla, ¿no? Tenemos una conexión virtual, pero establecer conexión real con una persona enfrente siento que se vuelve cada vez más complejo. Entonces, bueno, pues eso son cuestiones que me interesa mucho también el tema de la vejez, de los cuerpos que envejecen. Entonces son temas que a mí me hablan, ¿no? No por una cuestión personal de que lo esté viviendo, pero pues porque cuestionamientos también que me hago. Entonces, bueno, esta película pues bueno, me aportó mucha reflexión sobre todo esto, ¿no? En el tema de la maternidad, donde aquí en la película planteo una maternidad distinta, ¿no? O sea, de una mujer independiente que decide perseguir su sueño de ser madre sin encajar en el esquema común, que es encontrar una pareja, ¿no? En la heteronormatividad de un padre y una madre que deciden tener un hijo. Y bueno, pues es como plantear esta posibilidad de maternidad, que es la maternidad asistida, y también este modelo de familia, que es la familia monoparental, ¿no? Y bueno, la película me aportó, bueno, algo lindo que no está en la película, pero bueno, sí está en mi corazón, es justo la relación con Enrique, con el actor, un gran descubrimiento como persona y pues todos los intercambios que hemos tenido en todo el proceso de la película, que ha sido una experiencia muy linda. Yo tenía un par de preguntas. ¿Sí? La primera era como, ¿cuáles fueron como tus referentes como para hacer la película? ¿Alguna otra película, algún libro? Y la música. Me gustó mucho la selección de música.
Y también como, aparte de lo que ya nos has contado, como qué más te dejó de la experiencia con alguien que no era propiamente actor. Bueno, como referencias, o sea, más que si es cierto directores o lo que sea, más bien, por ejemplo, hay una película que fue muy bueno, en la cual nos lanzamos mucho también para crear el universo de Felipe, fue la película de Amour de Michael Haneke, ¿no? Que es justamente sobre una pareja de la tercera edad y él que vive la enfermedad de su mujer y la muerte también. Entonces, bueno, en cuanto al tono actoral, estaba esa película de referente. También hay una película que se llama Solas, de Benito Zambrano, española, que también es un encuentro entre vecinos, y un poco también así, es un señor mayor y una mujer pues más en sus 40s, y hay una historia, o sea, no es la misma, pues, pero hay como similitudes. ¿Y qué más me preguntaste? ¿Qué más había dejado la experiencia de trabajar con alguien que no era propiamente? Pues bueno, fue tener mucho diálogo con él, porque como él no venía de un mundo actoral, no tenía justo esas herramientas, entonces no lo podía dirigir como podía dirigir a Sophie, por ejemplo. Entonces con él fueron muchas pláticas, explicarle que en realidad no tenía que actuar, que si lo había escogido es que por algo su corporalidad y su presencia ya me remetía al personaje. Y bueno, como que al principio sí, en los ensayos estaba como reactuando, pero bueno, después de mucho diálogo fue entendiendo, le fui yo bajando siempre como el tono actoral, porque quería algo muy realista y naturista. Entonces, bueno, pues fue como que interesante, porque también Sophie se prestó mucho a la experiencia y pues a ayudarlo, a coachearlo, ¿no? Y yo también a cuidarlo a la hora de filmar, porque pues también, o sea, tenía 84 años a la hora de cuando filmamos, y pues me decía, no, yo no me voy a poder aprender todos estos diálogos, o sea, no tenía ni la herramienta actoral de hacerlo, y pues me dijo, no es posible. Entonces yo sabía que para filmar las escenas con él necesitaba pensar otra forma de montaje, ¿no? O sea, no iba a poder hacer un plano secuencia de 3 minutos que él dijera todo un largo diálogo, porque pues no iba a salir, ¿no? Pero bueno, pues fueron como resolviendo estos detallitos, y pues sí. ¿Sí? Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Gracias. Me imagino hacer una cosa si es algo wow. Mi pregunta es, ¿por qué la decisión de dejar ese final como abierto, digamos, a Felipe? Pues sabemos que ya, ¿no? O sea, para morir. Pero en el caso de Emilia, o sea, dejar como esa incógnita de si sí lo logró o no lo logró, ¿por qué decidiste dejarlo así? Pues me parecía interesante dejarlo abierto porque, o sea, yo en un principio mi idea es que ella se lograba embarazar a través del proceso de fecundación in vitro. Pero cuando estábamos montando la película, veíamos con mi editor que quitamos algunas escenas y quedaba más ambiguo, y me decía que podía ser interesante porque justo el público que se iba encariñando con los personajes, a lo mejor al final tendría el deseo de que ella se embarazara de Felipe, ¿no? Entonces decidimos dejarlo abierto para que el público decida pues la mejor versión, ¿no? Tampoco queda claro que se embarace, pero para mí sí, porque, o sea, a lo largo de la película vemos que cada vez que hace un proceso le baja, y ahorita al final de la película pues hace una prueba de embarazo. Entonces eso significa que no le bajó cuando le tenía que bajar, y con la duda que si está embarazada o no. No vemos el resultado, lo tenía filmado, que sí salía positivo y todo, pero era más explícito y era como si cerrar de, bueno, sí logró embarazarse por la vía que estaba intentando, que era la maternidad asistida. Y dejarlo abierto pues podía permitir que el espectador
escogiera su final, ¿no? Y si se había encariñado con esta relación que tejen ella y él, y pensar que la vida de él, o sea, que él se va, pero al final sí deja una semilla, deja algo, pues entonces decidimos dejarlo abierto para que pues cada quien lo interpretara como fuera, porque para mí era importante que la película terminara, o sea, como que una vida se va y llega otra, ¿no? Que es parte del ciclo de la vida, pero no forzosamente esa vida que llega es parte de él, pero bueno, ahí cada quien lo interpreta como quiere. ¿Sí? Me llama la atención que comentas que antes de la pandemia ya tenías el financiamiento y después que la pandemia, entonces tuviste que adaptar el guión, digamos, a esa situación. Más bien la pregunta es, el volverte a involucrar con el guión y darle cambiar el entorno en el que se desarrollan, ¿no te enfrentaste a algunas ansiedades el volver a escribir el guión sabiendo que ya los inversionistas ya habían visto el primer, digamos, esbozo tal? Sí. ¿O simplemente fue...? No, para nada. O sea, el financiamiento lo obtuve antes de la pandemia, pero la historia es la misma, o sea, realmente es exactamente la misma, solo modifiqué algunas escenas, quité algunas, sobre todo pues las escenas donde ella tenía mucho más interacción con el mundo social. Lo fui acotando pues al edificio, a los departamentos y a la relación entre estos dos, pero no fue una reescritura así mayor, o sea, realmente era como quitar todas las escenas donde pues había mucha gente y pues en la pandemia pues los bares estaban cerrados, entonces fuera el bar, fuera tal, ¿no? Pero fue poquitos ajustes. Y bueno, los inversores, o sea, como la película se financió con el fondo de Eficine, entonces bueno, pues tampoco ahí tienen que, o sea, una vez que te aprueban el proyecto puedes hacer un poco lo que quieras. Lo que sí es que tenía la limitante obtuve el fondo en el 2018 y tenía que entregar la película terminada a finales del 2022. Entonces bueno, en el 2020 que iba a filmarse, llegó la pandemia, pues me detuve un año, pero pues ya en el 21 era, pues tenemos que filmar porque si no, no logramos llegar con la película terminada para finales del 22. Entonces tuvimos un rodaje COVID. Eso afectó un poco el presupuesto que tenía, porque yo tenía un presupuesto ya reducido de cine independiente, bastante limitado, obtenido en el 18, y con ese presupuesto tuve que hacer un rodaje COVID, es decir, a ese presupuesto ya limitado tuve que quitarle una parte del dinero para destinarlo a el protocolo COVID, que era hacer PCRs, que compra de máscaras, gel, ¿no? Todo esto, que pues es un gasto. Pero bueno, pues así se tuvo que hacer. ¿Quieres decir algo? Yo quiero saber cómo jugaste y qué tan difícil te fue retratar la línea fina entre la soledad y la desolación un poco. Porque la pandemia nos dejó muy claro que estuvimos solos mucho tiempo, pero también muchos estuvieron muy desolados. Entonces, ¿qué tan difícil fue esa fina línea? Sí, de hecho el personaje de ella es más, es una soledad más impuesta por la pandemia y es una soledad disfrutable, diría, ¿no? O sea, como que pues ella es una mujer independiente, sí tiene sus amigos que pues ahora en la película que sucede en la pandemia no interactúa tanto con ellos, pero también es un ser solitario porque le gusta, porque también su misma profesión le pide esta concentración, ¿no? Esa dedicación a su investigación. Entonces es un ser que pasa horas en el laboratorio, es un ser que disfruta la soledad, ¿no? Y en el caso de él es una soledad más impuesta, ¿no? Porque viene del enviudamiento. Entonces, bueno, pues es lindo tratar todas las soledades, ¿no? La que se sufre y la que se goza. No todas las soledades son malas. Y todos podemos en algún momento sentirnos en soledad, y a veces pues la soledad se disfruta y otras veces pues no, se padece. Pero justo siento que la película ofrece un poco un mensaje esperanzador sobre la soledad, ¿no? Y nos invita a voltear hacia el otro.
y a dejarnos sorprender por los encuentros fortuitos que nos da la vida, ¿no? Aquí es justo esto, ¿no? Es Emilia que de un encuentro casual con su vecino de repente descubre el universo de esta persona y queda fascinada y al final se da cuenta que pues él está aportando mucho, él lo acompaña en su vida, en el camino de ella hacia la vida, y ella lo acompaña a él en su camino hacia la muerte, ¿no? Al final se vuelven muy complementarios. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí. Me parece muy bien que se estén tomando temas de contenido humanista, porque ya como que se han olvidado un poco. Estoy pensando que Woody Allen, por ejemplo, manejaba mucho ese contenido, ¿no? Humanista, social. Ya, bueno, ya el señor ya está grande, pero bueno, ha habido varias películas muy buenas. Y el cine, por ejemplo, latinoamericano está surgiendo también en Argentina y Colombia. Y Francia pues es la cuna de esos temas. Qué bueno. Ahora, ¿tienes otros proyectos a futuro? Sí, ahorita estoy de hecho buscando financiamiento para otro proyecto de largometraje también y otro proyecto de corto también. Sí, pues ahí seguimos. Y a mí me interesa mucho este tipo de cine, ¿no? O sea, las problemáticas propias del ser humano, ¿no? Y de las relaciones humanas, ¿no? De las problemáticas a las cuales nos enfrentamos nosotros como seres humanos a relacionarnos unos con otros es un tema el tipo de cine que me gusta, ¿no? Pues bien, pues muchísimas gracias. Gracias. No, por de la nada, a ustedes por la venir, película. a ustedes por invitarme. No, muchas gracias a Alphaville que hizo y logró que pudiéramos tener esta conversación y la película. Y pues seguimos teniendo funciones. Días Borrosos todavía tiene un par de funciones más con nosotros aquí en la Cinemateca. Y pues los esperamos en la sala. Muchísimas gracias. Gracias, inviten a la gente a venir.